Michael Di Prociano, desde su posición elevada en la escalera, contemplaba con ojo agudo a Lucio, mientras Benito, oculto tras una estatua, parecía estremecerse ante la imponente presencia. La figura del obispo no podía evitar percibir la nobleza que emanaba de aquel hombre que se autodenominaba tribuno de Roma. Aunque las vestimentas de Lucio eran majestuosas, no llevaban el sello distintivo del Imperio Oriental. La atmósfera estaba cargada de un silencio tenso cuando Lucio, cerrando los ojos por un breve instante, pronunció con solemnidad: «He sido enviado para evaluar si el emperador de Roma es digno». Michael, sintiendo la gravedad de las palabras, se esforzó por ocultar cualquier reacción inesperada. Su mirada aguda escudriñaba a Lucio, intentando descifrar las intenciones detrás de esa declaración. A pesar de su posición eclesiástica, el obispo no podía ignorar el resplandor de nobleza que rodeaba al tribuno. Mientras tanto, Benito, testigo de esta escena desde su escondite, temblaba, no solo por el temor a la presencia de estos dos personajes tan imponentes, sino también por la incertidumbre de lo que podría surgir a partir de esa evaluación anunciada. «Ya se lo he dicho, señor, no hay más emperadores en esta ciudad», afirmó el obispo, señalando al oriente con gesto seguro. «El único emperador romano reside en Bizancio, en el este». Lucio, con la mirada perdida en la ventana, solo pudo contemplar la oscuridad de la noche y el fulgor de las llamas que consumían Roma. «Con el perdón de su señoría», respondió Lucio con un latín perfecto, «pero solo un emperador que reside en Roma, o que cabalga en campaña sobre su corcel de guerra, puede ser denominado emperador de Roma». Dichas estas palabras, dio media vuelta, dejando tras de sí un silencio lleno de desafíos. Cuando Lucio le dio la espalda, el obispo sintió una punzada en su autoridad religiosa. La noche se cernía sobre ellos, testigo de una confrontación que trascendía lo terrenal. La ciudad ardía en llamas, y entre las sombras de la disputa, se gestaba una lucha no solo por el poder político, sino también por el alma de Roma. Michael estalló en cólera. Sus palabras resonaron con la fuerza de un trueno. «Vuestro señor es sin duda alguien de baja estatura, alguien ignorante de las nobles actitudes que un caballero debe dar a un noble obispo», declaró con furia, mientras daba una señal a los guardias. Las alabardas cerraron el camino a Lucio, quien se encontró repentinamente bloqueado, mientras Benito, nervioso, se interponía entre ellos. Benito, con la voz temblorosa al principio, trató de intervenir con valentía. «Mi señor, él es un príncipe extranjero, que no conoce nuestras costumbres, pero es un gran guerrero que puede ayudar». Sin embargo, la mirada gélida de Michael le silenció de inmediato. Lucio, enfrentando la cerrada postura del obispo, dio media vuelta. Sus ojos verdes, brillando como esmeraldas, comenzaron a resplandecer nuevamente, como si llamas verdes estuvieran ardiendo detrás de sus pupilas. Lucio, con ojos agudos como el águila y un conocimiento profundo de las estrategias militares, observó con desdén las tácticas aparentemente arcaicas de los alabarderos. En su mente, las comparaciones con las legendarias picas de los falangitas de Alejandro Magno surgieron como tormentas en el horizonte de su pensamiento. Las lanzas, erguidas como monumentos de un pasado glorioso, se alzaban en el aire con una solemnidad que parecía más decorativa que funcional en aquel escenario sagrado. Lucio, acostumbrado a la disciplina de las legiones y su devastadora eficacia, no podía evitar cuestionar la elección de la guardia para proteger el lugar más importante con simples falangitas. Los guardias,
ataviados con cotas de malla que brillaban con la majestuosidad de los dioses y cascos que ocultaban sus rostros en un misterio impenetrable, llevaban sobrevestes de cuero adornadas con las insignias papales. Lucio, con su mirada crítica, se preguntaba cómo aquellas figuras veneradas por todos estaban siendo protegidas por una táctica que, si bien respetada, palidecía frente a la disciplina y la formación de las legiones. Con un gesto imperceptible, como si sostuviera una copa invisible entre sus manos, Lucio desató un antiguo poder oculto. Un murmullo de palabras olvidadas danzó en el aire y una fuerza invisible envolvió las lanzas como las cadenas de los titanes. Los dos alabarderos, como marionetas controladas por un titiritero invisible, se vieron obligados a arrojar sus lanzas al suelo. Los hombres, desesperados, se debatían contra la mano invisible que oprimía sus cuellos, sintiendo como la fuerza etérea les robaba el aliento. Lucio, con una calma que resonaba como un trueno en el campo de batalla, observaba imperturbable la lucha desigual. Nuestras legiones, dotadas con las armaduras forjadas por la divina sabiduría de mi madre, resisten estos intentos con mayor tenacidad. Pero tus hombres, sin esta bendición, son vulnerables como gacelas en la mirada de un león, proclamó Lucio, aumentando la presión con un gesto imperceptible. Los soldados, ahora elevados del suelo con sus pies apenas rozando el suelo, se encontraban en la agonía de la asfixia. Los ojos de Lucio resplandecían con una luz ancestral mientras sostenía el control sobre aquellos que, en su soberbia, se habían atrevido a desafiar las fuerzas que él había desatado. En medio del caos, Michael, el obispo de Roma, rompió el silencio con gritos de pánico. ¡Burgos! ¡Un demonio! ¡Un demonio amenaza a un obispo de Roma!, exclamó, sus palabras resonando como un eco a través de los pasillos sagrados. La mención de un demonio inflamó los corazones de los presentes con un temor ancestral, como si las sombras mismas del inframundo se manifestaran en aquel recinto sagrado. Lucio, con una risa que reverberaba como el rugir de un león, dejó que la presión disminuyera gradualmente. Los hombres, liberados de la invisible garra que estrangulaba sus gargantas, cayeron al suelo jadeando y buscando aire con desesperación. Lucio, con la dignidad de un dios que camina entre mortales, se acercó a Michael, y con ojos fijos en los suyos, advirtió: «Recuerda, obispo, que hay poderes más allá de tu comprensión en juego aquí. La voluntad divina se manifiesta de maneras misteriosas». Y con eso, Lucio se retiró, dejando tras de sí una estela de temor y respeto entre aquellos que habían presenciado su intervención sobrenatural. Sin embargo, la situación tomó un giro aún más peligroso cuando 4 arqueros emergieron detrás de Michael desde el segundo piso. Tensaron sus arcos, apuntando directamente a Benito y Lucio. Benito se tiró al suelo, cubriéndose la cabeza instintivamente, mientras la tensión aumentaba. Los arcos se tensaron al máximo, y las saetas fueron liberadas. Benito y Lucio eran los blancos designados, pero en un gesto hábil, Lucio movió las manos de manera experta. Los dardos se desviaron lo justo como para clavarse en el suelo, evitando a los 2 hombres. Luego, Lucio volvió a realizar el gesto de apretar, pero esta vez, colapsó sus dedos en un puño. En ese momento, se oyeron 4 crujidos distintivos, y los arqueros se desplomaron desde el segundo piso, yaciendo inertes en el suelo. La furia y el poder sobrenatural se habían manifestado de manera letal. La sala quedó envuelta en un silencio tenso,
solo interrumpido por el crepitar de las llamas que devoraban la ciudad. La confrontación entre los tres hombres se había convertido en un enfrentamiento entre fuerzas más allá de lo comprensible, y el destino de Roma colgaba en un equilibrio precario. Esto es una declaración de guerra, proclamó Lucio con determinación. Por mi autoridad, yo declaro que el trono imperial está vacante, que bárbaros ocupan Roma, y que la plebe debe ser salvada. La 9ª legión vendrá, señor, y seréis expulsado. Dichas estas palabras, Lucio dio media vuelta y continuó su camino con paso firme. Benito, temblando, miró de Michael a la espalda de aquel guerrero con poderes mágicos. ¿Eran hechizos demoníacos o milagros divinos? Benito razonó con la rapidez que le permitía su mente, concluyendo que si Dios hubiera querido proteger a los guerreros del obispo, lo habría hecho. Al no hacerlo, debía significar que era la voluntad divina que el tribuno estuviera llevando a cabo su misión. Tras tragar saliva y persignarse, Benito salió corriendo tras Lucio, quien lo toleraba, pues reconocía su valía como intérprete y no percibía hostilidad en él. La ciudad en llamas era testigo de un nuevo capítulo en la lucha por Roma, donde la magia y la fe se entrelazaban en una danza incierta. En la penumbra de la noche, Condado di Porta-Pia, imponente caballero y férreo guardián de la ciudadela del Papa, se erguía en la primera línea de batalla. Su armadura reflejaba la luz tenue de las antorchas que parpadeaban a lo largo de la muralla, y su mirada, tan afilada como la hoja de su espada, escudriñaba la oscuridad que se cernía sobre el estrecho puente. A su lado, su joven primo, aún inexperto en las artes de la guerra, sostenía con firmeza un cuerno de batalla que resonaba como un rugido de desafío en la noche silente. Los compañeros de armas, una amalgama de caballeros de linajes ancestrales y plebeyos de corazones valientes, se alineaban detrás de un muro de escudos que brillaba con el emblema sagrado de la ciudadela. Frente a ellos, el puente se extendía como un camino incierto hacia la negrura infinita. La oscuridad no solo era la ausencia de luz, sino un manto que ocultaba las amenazas que se ocultaban más allá. Siluetas grotescas se recortaban contra el horizonte, criaturas de la noche que aguardaban ansiosas su momento para desatar el caos. Condado, con la mirada firme y el corazón intrépido, alzó su espada centelleante y exclamó con voz que resonaba como un trueno en el campo de batalla: hermanos de la luz, en esta hora sombría, nosotros, los guardianes de la ciudadela, nos erguimos como baluartes contra la marea de la oscuridad. Que la llama de la valentía arda en nuestros corazones y disipe las sombras que amenazan con envolvernos. El cuerno de batalla ululó una vez más, anunciando la llegada de una prueba épica. Los caballeros se prepararon para el choque, los escudos formando un escudo impenetrable, y las espadas reluciendo como estrellas en la vastedad de la noche. El puente, que se convertiría en el teatro de la contienda, vibraba con la tensión de la inminente lucha entre la luz y la oscuridad. De la bruma densa de la batalla emergieron los enemigos de la oscuridad, duendes guerreros, criaturas de cuerpos delgados y extremidades largas. Algunos empuñaban cuchillos afilados como colmillos, mientras que otros blandían lanzas que relucían con la malicia de su propósito. Muchos de ellos, desafiando la naturaleza, avanzaban hacia el frente solo con garras y colmillos, desprovistos de cualquier protección. En su despliegue caótico, la malicia destellaba en sus ojos oscuros como la noche que los envolvía. Estas criaturas, aunque no eran altas en estatura,
poseían una ferocidad y agresividad comparables a las bestias más salvajes. La mayoría no superaba la estatura de un muchacho de 15 años, pero su número y determinación compensaban su falta de altura. Como una marea oscura, los primeros ejemplares de duendes guerreros se lanzaron contra el muro de escudos con una furia desenfrenada, chocando como granizo contra un techo sólido. Sin embargo, la defensa se mantuvo firme, y el sonido de la colisión resonó en el campo de batalla como un trueno distante. Los defensores, guiados por la destreza de Conrado di Porta-Pia, se movieron con una coordinación impresionante. Lanzas se alzaron como lanzas solares, perforando la oscuridad con la luz de la justicia. Espadas relampaguearon, encontrando su marca con precisión letal, y jabalinas volaron como flechas lanzadas por dioses vengadores. La lucha era una danza caótica de acero y sombras, una sinfonía de gritos y choques metálicos que resonaba en la noche. El muro de escudos, un baluarte de la humanidad, resistía contra la marea de los duendes guerreros, cada defensor demostrando la valentía que solo los héroes de las epopeyas podían poseer. En ese momento crucial, la historia se escribía con cada golpe, cada peri y cada avance, en la penumbra iluminada por el fulgor de la lucha entre la luz y la oscuridad. Conrado, astuto comandante y estratega consumado, dirigía con maestría las líneas de defensa contra la marea de duendes guerreros. Observando el campo de batalla con ojos agudos, se aseguraba de relevar las líneas de la plebe después de cada embate, garantizando que cada oleada de criaturas oscuras se agotara enfrentando una resistencia fresca y decidida. Cada movimiento era calculado, cada estrategia delineada con la precisión de un maestro ajedrecista enfrentando un desafío supremo. En las líneas intermedias, Luciano el Mampostero, un hombre cuya fortaleza provenía no solo de los músculos, sino también del coraje en su corazón, enfrentaba la vorágine de la batalla. El rugido ensordecedor de bestias y hombres se mezclaba con el desagradable aroma de la guerra, la sangre derramada, el excremento y la orina impregnaban el aire, mientras el sudor y las lágrimas se confundían en una sinfonía de horror. Detrás de Luciano, su anciano padre, un testigo silencioso de la brutal danza de la guerra, observaba con ojos llenos de orgullo y preocupación. No había tiempo para pensar, solo para actuar, ya que los turnos de la batalla se sucedían en lo que parecía una eternidad. Cada embate llevaba consigo una montaña de cadáveres, y tras esa colina macabra, más duendes escalaban, alimentando la oscura marea. El escudo de Luciano se interponía entre él y la oscuridad del puente, pero no podía escapar del panorama infernal que se desplegaba ante sus ojos. Flechas silbaban sobre su cabeza, buscando blancos fáciles en las líneas elevadas de los duendes. La cacofonía de la batalla, el hedor de la muerte y la visión de la colina de cadáveres no hacían sino aumentar la intensidad de la lucha interior de Luciano, quien, con cada aliento, se preparaba para el siguiente embate en la encarnizada batalla por la supervivencia. El duende chocó contra el escudo de Luciano, haciendo temblar sus piernas por un instante. Sin embargo, la sensación del impacto resultó ser mucho menos feroz de lo que imaginaba. Recordó su oficio como mampostero, donde día tras día enfrentaba golpes de ladrillos y rocas que eran 10 veces más dolorosos que el embate de ese diminuto guerrero. Con esa revelación, una chispa de confianza renovada encendió su mirada. Con destreza y valentía, Luciano agarró su lanza y la dirigió con precisión hacia el vientre del duende.
El filo encontró su objetivo con una eficacia mortal, y con una patada decidida, desenganchó el cuerpo sin vida del guerrero oscuro. El cadáver, ahora un adorno más en la creciente colina de Bajas, era testimonio de la tenacidad de Luciano en la batalla. Con una confianza recién ganada, Luciano se preparó para enfrentar a otros 4 duendes que se cernían sobre él. Estaba decidido a no permitir que su padre lo relevara de la línea de batalla, a pesar de escuchar su llamado. Estaba a punto de transmitirle esta resolución a su padre, pero su rostro se iluminó con la luz de una llamarada siniestra que se erguía del otro lado del puente. El resplandor de la llamarada arrojaba sombras danzantes sobre el paisaje de la batalla. Luciano, con la mirada fija en el infernal resplandor, sintió una mezcla de curiosidad y temor que se apoderaba de su ser. La misteriosa luz sugería un giro inesperado en la contienda, como si un nuevo actor se sumara al escenario, y Luciano estaba listo para enfrentar lo que fuera que esta nueva amenaza pudiera deparar. La noche, ya cargada de tensión, estaba lejos de alcanzar su punto culminante. A lo lejos, la imagen se tornaba inquietante. A primera vista, parecía un árbol marchito con una llama ardiente que se erguía en un orificio central, su luz titilante arrojando destellos en la calle al otro lado, abarrotada de duendes. Pero, al observar más de cerca, la verdad se revelaba en todo su horror. No era un árbol, sino una entidad siniestra de proporciones grotescas. Desde las rendijas formadas por la colina de cadáveres, Luciano vislumbró cómo, de entre el delgado tronco que sostenía la llama, se desplegaba una silueta oscura y espigada. Esta figura, que alcanzaba alturas de 3 metros, era una presencia ominosa. Sus extremidades largas y delgadas se extendían hacia el cielo nocturno, mientras unos ojos brillantes, como ascuas ardientes, perforaban la oscuridad. Lo que parecía ser un simple árbol se revelaba como una entidad mucho más aterradora. La calle, ya plagada de duendes de diversas estaturas y armaduras improvisadas, estaba ahora dominada por esta entidad grotesca. Los duendes, alineados como una guardia tenebrosa, se postraban ante la figura, rindiendo homenaje a una oscuridad que superaba incluso su propia naturaleza malévola. La luz titilante del árbol iluminaba la escena con una intensidad ominosa, y Luciano comprendió que, en ese momento, enfrentaban algo mucho más allá de su comprensión. La batalla, que ya era un enfrentamiento épico, se convertía en un choque entre las fuerzas de la luz y una oscuridad ancestral que se manifestaba de maneras insospechadas. Con el corazón latiendo con una mezcla de temor y determinación, Luciano se preparó para el próximo capítulo de esta saga de fuego y sombras que se desarrollaba en el puente de la Ciudadela del Papa. El cuerno de batalla de Conrado resonó como un eco heroico, un llamado a la valentía en medio de la desesperación. Sin embargo, la esperanza se desvaneció en un parpadeo cuando vio, impotente, como su primo, fiel compañero de armas, fue borrado de la existencia por un haz de plasma ardiente. El fulgor mortal se abatió sobre él y sus hombres, envolviéndolos en llamas que devoraron su presencia con una voracidad infernal. La onda expansiva del impacto arrojó a Conrado al suelo, mientras la presión del aire comprimido se propagaba a su alrededor. La destrucción, desatada por la furia del ataque, no se limitó a consumir a los guerreros, sino que alcanzó una casa cercana, que comenzó a desintegrarse en llamas ardientes que danzaban en la noche. La tragedia y el caos se apoderaron del campo de batalla. Los hombres titubearon,
paralizados por el horror que se desplegaba ante ellos. Aquellos en la retaguardia arrojaron sus armas y comenzaron a huir en un intento desesperado por escapar de la furia devastadora. Luciano, testigo del nuevo asalto de duendes que se alzaban sobre la colina de cadáveres, sintió como la moral de sus compañeros se desvanecía, mientras las flechas enemigas disminuían su letal precisión. Conrado, a pesar de la adversidad, se levantó con la mirada endurecida por la pérdida. Con su espada desenvainada y un grito resonante en los labios, se preparó para liderar a los pocos hombres que aún mantenían la llama de la resistencia. La batalla, que ya estaba teñida de tragedia, tomó un giro aún más oscuro. La esperanza pendía de un hilo, pero en la penumbra de la desesperación, los héroes se forjarían, o caerían, en la epopeya que se desplegaba en el puente de la Ciudadela del Papa.